Hola, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la Noche de Museos, que en esta ocasión el Libroclub Revolución y por supuesto el Museo Nacional La Revolución lo están dedicando a conocer la vida y la obra y por supuesto la importancia de dos mujeres que fueron trascendentales para el Partido Liberal Mexicano, ambas desde el ámbito del mundo escrito, desde el ámbito de la palabra, desde los periódicos, es decir, esos elementos primordiales que permitieron que el pensamiento político pudiera llegar a muchas personas, que pudiera llegar a mucha gente y que sin duda fueron parte de esas semillas que después floreció en lo que hoy conocemos como la Revolución Mexicana. Te presento un primer fragmento retomado del periódico Regeneración, y recuerda, Regeneración es ese gran periódico del Partido Liberal Mexicano, quizá el más importante, donde se reconoce la aparición de otro periódico llamado Vesper. El fragmento dice lo siguiente: ahora que muchos hombres flaquean y por cobardía se retiran de la lucha, por considerarse sin fuerzas para el combate encaminado a la reivindicación de nuestras libertades, ahora que muchos hombres sin vigor retroceden espantados ante el fantasma de la tiranía y llenos de terror abandonan la bandera liberal para evitarse las fatigas de una lucha noble y levantada, aparece la mujer, animosa y valiente, dispuesta a luchar por nuestros principios, que la debilidad de muchos hombres ha permitido que se le pisotee y se le escupa. La señora Juana B. Gutiérrez de Mendoza acaba de fundar en Guanajuato un periódico liberal, Vesper, destinado a la defensa de las instituciones liberales y democráticas. Los dos primeros números que tenemos a la vista desbordan entusiasmo y fe por la sagrada causa de la libertad. Vesper está destinado a desempeñar importante papel en este momento en que los buenos mexicanos luchan contra el personalismo entronizado. Sírvase el nuevo colega a aceptar nuestras sinceras felicitaciones, siendo nuestros deseos que Vesper no desmaye en su empresa, sino que por el contrario, cada día cobre nuevos bríos que redundarán en bien del pueblo hambriento de libertad. Si se dan cuenta, son palabras de una gran actualidad. Y un segundo fragmento, ahora en palabras del propio Ricardo Flores Magón, en la cual se reconoce la obra de Juana Gutiérrez de Mendoza. El fragmento de esta carta dice lo siguiente: admiro las sanas energías de usted que ha podido alzar, a pesar de las preocupaciones añejas que hacían de la mujer una esclava, un lugar de ser una colaboradora del engrandecimiento de las sociedades. Usted ha sabido demostrar que la mujer es apta para la lucha y que a las veces tiene más resolución que millares de hombres que a cambio de una vida casi animal permiten que se ultrajen sus derechos. Usted ha sabido demostrar que el alma de la mujer es fuerte, es enérgica. Por eso la admiro a usted y por eso deseo también que no desmaye en su noble empresa. Por el contrario, hay que mostrarse siempre resuelta para la lucha. Debe usted mostrarse decidida y entusiasta siempre. Sírvase usted, respetable correligionaria, aceptar mis respetos y contarme en el número de sus adictos amigos y admiradores de su grandeza de alma. Palabras que hacen eco en esta actualidad, palabras que tienen una gran importancia, sin duda alguna, en nuestros días. Hoy se leerán parte de la correspondencia entre la propia Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y Dolores Jiménez Muro. ¿Quiénes son las que nos acompañan en esta noche? La doctora Yelitza Ruiz y Génesis Rojas. Los dejo con ellas para que sigamos conociendo y sin duda valorando la importancia de estas dos mujeres, no solo para el Partido Liberal Mexicano, sino también para nuestra propia historia. Buenas noches, amigos. Hoy presentamos en Libroclub Revolución una, una serie de fragmentos y lecturas y correspondencias, al igual que en referencia a cartas de dos mujeres que han sido precursoras de la educación en México, de dos mujeres que han participado activamente en la prensa mexicana durante el proceso revolucionario. Estamos hablando de Dolores Jiménez del Muro, por una parte, de San Luis Potosí,
una poetisa y miembro activo en algún momento del Partido Liberal Mexicano, y Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, quien fue director editorial de entre diversos folletos, publicaciones, pero entre ellos Vesper, que duró 15 años, ¿no? Que tuvo 15 años de vida y que por el cual, digamos, tuvo una fuerte presencia en la participación de la vida política, social y de la garantía de los derechos de las mujeres en México. Pues sin más, les presento a Yelitza Ruiz, quien nos acompaña esta noche y quien nos contará un poquito o nos leerá un poco sobre el aniversario del 15 de septiembre de Dolores Jiménez del Muro, y nos presentará también Crepúsculo, que es una versión de la literatura que Dolores Jiménez del Muro presenta, digamos, como parte de la redacción y las mujeres en México. Pues sin más, Yelitza, te invito a que nos cuentes de qué va. Hola, buena tarde a todas y todos los que están sintonizando esta charla. En esta ocasión vamos a hablar de estas correspondencias literarias entre dos mujeres importantes durante el proceso de la Revolución, ya que estuvieron en todas las aristas de esta época. Nos referimos, bueno, a Juana Belén y a Dolores Jiménez y Muro, y en esta ocasión, pues esta correspondencia literaria tiene mucho que ver cómo hablaban ellas entre sí desde la prensa mexicana y como protagonistas también de la prensa mexicana, ya que cada una también publicó y generó sus propios diarios, Juana Belén en Vesper, Dolores Jiménez y Muro en La Voz de Juárez. Entonces, estos poemas que voy a leer primeramente al aniversario del 15 de septiembre de Dolores Jiménez y Muro, pues sí se publica en una época, digamos, muy, muy temprana, antes del estallido de la Revolución. Este poema está publicado en San Luis Potosí en 1874 y se titula El aniversario del 15 de septiembre de 1810. Hoy, en bellos discursos, nuestros sabios narran las glorias de la patria mía. Yo voy también a desplegar mis labios para exhalar un canto de alegría, porque cual de una fuente se derrama el agua cuando ya se encuentra llena, de mi alma que por México se inflama, se desborda el placer que me enajena. Hace años hoy que un grande y noble anciano, cura del pobre pueblo de Dolores, dijo al pueblo: sé libre y soberano, derroca a tus infantes opresores, deja tu hogar, arriesga tu existencia, ten en el porvenir los ojos fijos, y de México harás la independencia, y serás grande tú, libres tus hijos. Oyó el pueblo y luego entusiasmado a las armas corrió con movimiento en un brillante triunfo confiado y absorto con su grande pensamiento. Un día, cuando era niña, me contaron este episodio poético y grandioso, y mis oídos gozosos lo escucharon, mi corazón moviéndose presuroso. Y desde entonces, siempre en este día, me acuerdo de esos grandes ciudadanos y se llena de orgullo el alma mía. No porque héroes son mis hermanos, nací cual ellos bajo el mismo cielo. Amo a mi patria con filial ternura, su bien, su honor es mi mayor anhelo, y su dolor mi más grande amargura. Por eso pongo un velo a mis pesares, y lleno de inefables emociones, hoy canto que se exhalan mis cantares, y mil sinceras bendiciones. Eres, oh patria bella, muy amada, Dios quiera que ese amor eterno sea, que seas el mundo entero respetada, que seas grande, muy grande, y yo lo vea. Digamos que esta es la primera parte de todo el trabajo literario que realiza Dolores, y bueno, sí somos como muy puntuales en comentarles que son poemas de un corte muy cívico, muy patriótico, esa idea de exalzar a la patria, que conforme pasan los años y el proceso de la revolución, pues Dolores va difuminando, ¿no? Porque justo ellas fueron las que nos enseñaron que la palabra patria a veces a las mujeres nos queda muy corta, por lo poco ceñido en cuanto a derechos que tenemos o que teníamos y que estamos poco a poco conquistando. Entonces, es importante observar entre líneas lo que estos poemas nos van comentando de estas mujeres. Ok,
Pues bueno, mientras estamos reconociendo en la vida literaria de Dolores Jiménez y Muro, también digamos que en ese momento, en sus primeros años, digamos, Juana Belén Gutiérrez funda también un club llamado Las Hijas de Juárez, en donde empiezan a publicar, digamos, panfletos literarios. Entre ellos yo leeré un poco, unos fragmentos de un poema llamado La Última Ofrenda a Juárez, que habla sobre justo la poesía cívica y que tiene que ver con el sentido libertario que también se refleja como en su poesía. Pues bien, la última ofrenda a Juárez, que se acerquen a tu altar, les cedo el paso, que profanen lo sagrado de tu templo, los traidores que tus obras mutilaron y tu creencia y tu doctrina atujaron, los cobardes que se olviden de tu ejemplo, que se acerquen como heraldos a tu gloria, los poetas y las liras gemebundas, los poetas de las rimas moribundas, los cantares de dolientes elegías, que no arrancan de su lira sollozante ni un acorde de vibrantes energías, que conmueva, que fulmine o que levante, ni un acento, ni una estrofa, ni una rima, que ennoblezca, que redima, porque son las decadentes sinfonías, que palpitan en sus lánguidos borbones, esterdones de cobardes agonías, que se acerque melancólico y sombrío, irredento, sometido y encadenado, el pueblo que fue tuyo, pueblo mío, ese pueblo maciliento y demacrado, que a pesar de sus esfuerzos redentores, tiene apenas un espíritu agobiado, un cerebro obscurecido y atrofiado, una vida de infortunios y dolores. Entre tanto, yo iré sola a tus altares y a llevarte como amor la ofrenda mía. No se seguirá acompañada de traidores, ni debates mercaderes de armonía. Confundida entre oprimidos y opresores, junto al pueblo encadenado, yo no iría. Pues bueno, este es uno de los poemas que es publicado en Vesper, en el año de 1901, que es parte, digamos, de los fragmentos literarios que se incluían dentro de la publicación. Entonces, pues sin más, este es parte de un fragmento, el poema es como un poco más largo, pero es como para dar un preámbulo a la vida literaria de estas mujeres y su participación en la prensa. Pues Yelitza, ahora te cedo el paso para que nos compartas un poco de Crepúsculo y no sé si nos quieras contar acerca de esta publicación. Y bueno, este poema fue rescatado por la antología de Joaquín Antonio Peñalosa, literatura escrita en San Luis Potosí en el siglo XIX. Es un poema dedicado de Dolores a su hermana Josefa. Y bueno, este se llama Crepúsculo y habla también sobre otro tinte que tiene que ver no solamente con lo cívico, sino con esta correspondencia personal que mantuvo mucho con su hermana Josefa Ester, en la cual fueron muy cercanas. Muy a lo lejos, más allá de aquellos montes, bajo otros muy distintos horizontes de los que desde aquí la vista alcanza, existen seres que amo con terror, existe lo que hiciera mi ventura, lo que inspira sueños y esperanza. Allá van sin pesar mis pensamientos, todos los días y todos los momentos, llenos de fuego intenso que hay en mi alma, y allá me impele siempre mi deseo, pues nada más allá sentir mi deseo, pues nada más allá sentir, yo creo, algunas horas de ventura y calma. En este suelo la natura ostenta su magnífica y gracil hermosura, que yo en entusiasmo veo y admiro, pero tanta belleza yo prefiero. Otra ciudad que con el alma quiero, con la que siempre sin cesar delirio. Por eso la hora poética y divina, en que empieza la estrella vespertina a fulgurar en el azul cielo, me place hacia ese rumbo estar mirando, que otros días transcurridos recordando, porque ahora es mi único consuelo. Ese es como el poema dedicado a su hermana y pues es importante comentar que la primera incursión de Dolores en la prensa pues fue a través de la poesía y esa es una característica importante que mantienen las dos mujeres de las que ahora estamos hablando en esta correspondencia, que es Juana Belén y Dolores, puesto que ambas mantenían pues esta relación muy muy cercana
con los textos literarios desde tempranas edades, a pesar de que vienen de contextos distintos. Dolores un poco más privilegiada en el sentido de haber tenido la escritura y la lectura más a la mano, a diferencia de Juana Belén. Sin embargo, pues eso no fue impedimento para que ambas conformaran estos puentes de diálogo para las mujeres durante la Revolución. Claro, pues justo hablando de un poco del contexto de Juana Belén Gutiérrez, me gustaría leer un poco de lo que lo que pensaban sus correligionarios Santiago de la Vega, ¿no? Cuando se refieren a Juana Belén. Porque es importante también poner estas voces, estas voces que se dibujan en la prensa mexicana. El título del libro club se llamó Correspondencias, ya que se comunicaban entre editores, entre poetas, entre luchadores sociales por medio de sus publicaciones. Y bueno, ya que lo mencionas, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y Dolores Jiménez y Muro, al igual que Elisa Acuña y muchas otras mujeres, se encontraron en la cárcel de Belén, por ejemplo, ¿no? Esto tenía que ver por que también fueron perseguidas por sus publicaciones. Pues sin más, para no confundir, que quisiera leer un poco de lo que Santiago de la Vega escribe acerca de Juana Belén. Dice: ahora mismo me parece ver a doña Juana, sentado del lado de su vieja imprenta, muda, mientras afuera cantan los pájaros y juegan con burbujas del agua sus pequeñuelas Laura y Julia, allá en el callejón de Cantaritos, y me vienen como exasperaciones de abrazarla viva y de ponerle entre las manos esas cuartillas atestadas de recuerdos, como si fueran rosas vesperales de mi admiración. Pues esta es una introducción que hace Alicia Villaneda en un texto que se llama Justicia y Libertad, en donde habla acerca de la obra y vida de Juana Belén. Y pues bueno, Juana Belén vivía en el callejón de Cantaritos, en el centro histórico, que ahora se ubica más hacia, digamos, hacia la Merced, digamos, la ubicación de esta vieja, donde era su casa y además imprenta, ¿no? Mientras tanto que Camilo Arriaga, los hermanos Flores Magón, Juan Sarabia, el Librador Rivera, Alfonso Cabrioto y Santiago de la Hoz participaban, digamos, y se reunían en el número 3 de la calle de Cocheras, en donde ahora es el Hijo del Aguizote. Digamos que estas dos imprentas estuvieron aproximadamente por la misma época en la Ciudad de México. Doña Juana se cubría con un tápalo negro de estambre, subiendo hasta la boca de abajo de sus ojos bonitos. Mientras tanto, fumaba un cigarrillo y sonreía con sus malicias. Tenía un aire indudable de conspiradora. Pues bueno, de esta manera literaria vamos introduciendo el encuentro entre estas dos mujeres y su participación en el Partido Liberal Mexicano. No sé si nos quieras contar algo sobre esto, Delicia. Claro, creo que hace una introducción muy importante ya para saltarnos a este periodo de correspondencias que tiene un poco que ver más con el actuar político como activistas previo y posterior a la Revolución Mexicana. Digamos que de forma oficial el 20 de noviembre de 1910 establece como el día en que inicia, pero nos olvidamos como de todo el proceso histórico y político de las y los precursores. Y en este caso yo sí me quiero abocar pues, principalmente a estas mujeres, tanto a Dolores Jiménez y Muro como a Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Elisa Acuña y Rossetti, Sara Estela Ramírez, que pertenecieron en sus primeros años a un grupo político muy importante que es justo el Partido Liberal Mexicano, que cuando se van al exilio de 1904 a 1905, el grupo que conformaban y que lideraban los hermanos Flores Magón, pues los siguen Elisa Acuña y Rossetti y Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Dolores Jiménez y Muro no. Sin embargo, ellas ya habían convivido en los primeros años en lo que era la causa política de los derechos de las y los trabajadores en México, en lo que ellos sabían muy bien, un asunto muy importante que, bueno, era la
constante por los derechos laborales. Y sí me gusta siempre precisar pues este asunto de que no es fortuito que hayan sido precursoras, después se hayan enlistado a la causa que perseguía Francisco y Madero, posteriormente van a dar a las filas del Ejército Libertador del Sur que encaminaba Emiliano Zapata, y posteriormente pues llegan justo durante esta revuelta de 1911-1914, pues ambas participan en un documento muy importante que es el que le da, digamos, la visión epistémica y el valor político al gran trabajo que venían ellas realizando desde 1900 hasta 1911 en ese entonces, y me refiero al Plan de Tacubaya, un plan que se publica en marzo de 1911, muchísimos meses antes que el Plan de Ayala, y que ya establecía pues varios puntos importantes para la vida política y social de México. Este programa este plan lo redacta Dolores Jiménez y Muro, y una de las firmantes más allegadas a Dolores es Juana Belén de Mendoza y Elisa Cuñi Rossetti, y para Génesis y para mí consideramos muy prudente pues en esta charla, en esta lectura, leer algunos fragmentos de lo que consideramos piezas fundamentales de la creación de lo que ahora conocemos como los derechos establecidos posteriormente a la Constitución del 17, y un aporte importante que es que ellas también participaron en las misiones culturales encabezadas por Vasconcelos, pero que habían ellas anteriormente establecido en uno de los puntos que les vamos a dar lectura el día de hoy, pues la necesidad de descentralizar la educación y volverla federal y accesible a todas y todos. Entonces, creo que aquí estamos frente a un documento que nos da servicios de aportes y de correspondencias entre ellas muy importante, porque son documentos que redactaron las mujeres. Y hay que mostrarlas como objetas y objetas de esta historia, y por eso decidimos con Génesis leerles un fragmento del Plan de Tacubaya. ¿Quieres que comience, Génesis? Sí, a continuación será el artículo 4. Sí, Plan Social de Tacubaya. Considerando que el pueblo es el soberano único y supremo legislador, y entonces viene una serie de introducciones, y estos puntos, que son 15, nosotras vamos a destacar 4 en particular. El punto número 4, se proclama como ley suprema la Constitución de 1857, el voto y la no reelección. Punto número 5, se reformará la ley de imprenta de un modo claro y preciso, determinando los casos en que una persona pueda quejarse justamente de difamación, así como también los casos que es un delito trastornar el orden público, atendiendo las causas y fines del hecho, para castigar debidamente al culpable, si el trastorno mencionado constituye efectivamente un delito, y la supresión de las municipalidades. Estos primeros puntos para nosotros nos parecieron importantes porque pues ellas que habían fundado periódicos y que habían sido perseguidas y que habían estado en la cárcel de Belén en muchas ocasiones justo por su labor en prensa, pues era necesaria la intervención y que ellas se defendieran a partir del político. Entonces, Gen, si quieres leer estos puntos que también son importantes. Ok. Leer el punto del artículo 7, queda abolida la centralización de la enseñanza, estableciendo en su lugar la federación de la misma. Y pues bueno, el artículo 10, se aumentarán los jornales a los trabajadores de ambos sexos, tanto en el campo como en la ciudad. En relación con los rendimientos de la capital, para cuyo fin se nombrarán comisiones de personas competentes para el caso, el cual dictaminarán en vista de los datos que necesiten para esto. Pues bueno, estos son como algunos de los artículos que hablan de la educación y de la, y de la oportunidad y de la oportunidad del trabajo y equidad entre hombres y mujeres. Creemos que es importante nombrarlas como precursoras de una cruzada por la educación, ya que, por ejemplo, en el caso de Juana Belén, les cuento que ella, por ejemplo, no solo acompañó en algún momento la cruzada vasconcelista, sino que en Michoacán fue directora de una escuela
para mujeres, digamos, pero que no era solo talleres de artes y oficios como se venía manejando, de escuela para señoritas, que regulaban como las formas de conducta o el deber social de la mujer, sino que tenía que ver con una educación que las preparaba para cualquier tipo de profesión. No sé si quisieras comentar alguna otra, agregar algo a esta reflexión, Yeli. Claro, y creo que es importante también leerlas y acercarse a ellas, como lo dices, ¿no? Como precursoras de la educación, no solamente para los hombres, sino también para las mujeres, que en ese momento pues era un poco difícil que las mujeres accedieran a estos espacios. Tanto Juana, que fue directora de la Normal, que está en Michoacán, como Dolores, estuvieron participando juntas hasta estos años del periodo post-revolución durante el gobierno de Álvaro Obregón y cuando José Vasconcelos asume la Secretaría de Educación Pública. Entonces, este plan de Tacubaya, que fue escrito prácticamente muchos años antes y que ya contemplaba esto, pues se vio materializado en esta posibilidad que los caudillos de la revolución pudieron materializar en la fundación de la Secretaría de Educación. Sin embargo, pues me parece importante que vayamos observando estos guiños que nos dejan estos documentos que constituyen pues una doctrina muy importante, no solamente para los estudios históricos, sino para la importancia de la historia, volver a la historia, estos hechos de la historia, hacerlos sociables y hacerlos presentes dentro de la memoria colectiva. No sé si quieras que lea este último fragmento de la carta. Como les habíamos comentado, ellas fueron a dar a la cárcel en varias ocasiones, en algunas compartieron pues este periodo y quisimos también elegir este texto que tiene que ver con la carta que escribe Dolores Jiménez y Muro a Aureliano Blanquet en 1914. Después de pues, estas persecuciones que recibieron por estar en contra de la dictadura de Huerta en este caso. Y dice Dolores: si el señor general Huerta se resuelve a dar este paso, dando libertad a los prisioneros políticos que manifiestan hallarse conformes con la disposición citada y concediendo garantías para todos, la paz será un hecho y su personalidad será grande en la conciencia de sus contemporáneos y en los anales de la historia. En cuanto a mí, hálleme dispuesta, si llego ese caso, a poner al servicio del gobierno mi inteligencia, mis esfuerzos todos, teniéndome por muy dichosa en haber contribuido, aunque sea en mínima parte, para obtener el bien impreciable de la paz. Aprovecho con gusto esta ocasión. Es decir, es importante para nosotras hacer este recorrido de correspondencia con el material de Dolores Jiménez y Muro, y Juana Belén Gutiérrez de Mendoza como poetas, como participantes de la prensa activa en México, pero también con los posicionamientos políticos que dieron en esa época, lo que no les tiene que restar valor epistémico en la historia de nuestro país y particularmente en la historia de la revolución. Entonces, pues esperamos que esta selección de textos breve haya podido ser ilustrativa para las y los que nos escucharon, un poco de poesía y un poco de activismo político, que leemos correspondencias, leemos estos documentos y pareciera que también estamos hablando desde la hora, ¿no? Y con esa reflexión quisiera quedarme. Y bueno, muchas gracias, Gen. Al contrario, Yalitza, muchas gracias por compartirnos parte de tu investigación, introducirnos de manera ejemplar a la participación de las mujeres en el Partido Liberal Mexicano y que estas correspondencias entendidas como fuentes que existen dentro de acervos, por ejemplo, el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que existen dentro de investigaciones de Ethel Duffy Turner, que existen dentro de todo incluso dentro de los mismos digamos, versiones de los periódicos de la época, son memorias narrativas de la participación de las mujeres en el proceso revolucionario. Y sin más, pues yo quiero agradecer tu participación y me gustaría ya cerrar este último, digamos,
con una breve nota que deja Juana Belén ya en su tercera época, que es lo último que publica, digamos. Ella muere a sus 65 años y vende su imprenta para ayudar a la recuperación de su nieta, ¿no? Ya que no tuvo, digamos, oportunidad en el caso del periódico Vesper de tener un archivo como tal en un solo lugar, ¿no? Sino más bien quisiera dejar esta última frase de ella que se me hace muy importante porque tiene que ver con abrir una pista a la cual debemos voltear como historiadores, como antropólogos, como mujeres, ¿no? A leernos las unas a las otras, que creo que es como de lo más simbólico que podemos retomar, que nos ha dejado la historia. Entonces, pues muchas gracias por tu participación. Nada más cierro leyendo esta breve conclusión con la que publica Juana Belén su último número de Vesper. 35 años de incesante lucha y 60 de vida ponen a cualquiera fuera de combate. Por lo menos sirven para justificar indiferencias o disfrazar cobardías, dando el derecho de huir encogiéndose de hombros ante el dolor humano y ocupar cómodamente un rincón en cualquier parte del mundo a título de cansancio. Yo tengo ese derecho, pero no encuentro el rincón. En todos los rincones del mundo está viviendo dolor, en todos los rincones del mundo se enrosca una pérfida y abren mandíbulas dispuestas a triturar. Yo no tengo indiferencia para ver, ni cobardía para oír, ni macedumbre para acostumbrarme ahí. En mis 60 años no me sirven para nada. No puedo hacerme con ellos una venda para los ojos y una mordaza para la conciencia. Es esto todo un problema que tiene más que solución. Llevar como se pueda a los 60 años con todo y su impedimenta y continuar la tarea aún teniendo el triste convencimiento de que es inútil. Nací en San Juan del Río Durango, en el nevado amanecer del día 27 de enero de 1875. Este dato debe ser importantísimo, porque lo han anotado con minuciosa escrupulosidad en los registros de la cárcel cada vez que he estado allí. Pues bueno, cierro con esta cita a Juana Belén, ya que retomemos lo importante que es rescatar estos textos, ya que estas mujeres pues se conocieron en la cárcel y se le nombra a este libro Club Correspondencias, ya que hablamos de las formas en cómo se comunicaban en ese entonces, desde prisión o desde el exilio. Y pues sin más, con esta reflexión invito a que sigamos Libro Club Revolución y la programación del Museo Nacional de la Revolución. Y el trabajo de Yelitza, por supuesto, en Hilo Negro, con lo que estamos muy contentos que nos comparte el link. Gracias, Yelitza, por participar con nosotros y que sea esta una puerta abierta a la investigación de las mujeres que escriben el proceso revolucionario. A ustedes, saludo a todas y todos. Gracias.